Se ve muy chistoso. ¿Por qué hoy en día tenemos proyectos que ni siquiera han sido inaugurados y se van al piso y Machu Picchu 500 años después aún sigue de pie? Quiero que descubramos juntos cómo el elemento que le da la vida al mismo tiempo es el que podría llegar a destruirlo. Ustedes sabían que aquí hay muchísimo más material de construcción del que estamos viendo, solamente que está oculto. Pero primero descubramos por qué esta ciudad se localizó exactamente en este sitio. Antes de que llegaran por acá los españoles, había un guerrero muy poderoso que se llamaba Pachacutec. Él era muy conocido porque siempre estuvo librando batallas en las cuales, cuando el pronóstico iba en su contra, él siempre sacaba adelante la batalla y salía victorioso. Eso hace que ganando territorio, ganando guerras, ganando batallas, todo eso apunta a que él tenga que convertirse en el líder de este imperio, y efectivamente así va a darse. Ahora tengan en cuenta que los incas tenían un profundo respeto por la luna, el sol, las nubes, las montañas, todos los elementos que componen la naturaleza. Todo esto está muy amarrado a su religión. Es por eso que este emperador se da cuenta que si realmente quiere ejercer un verdadero poder, no puede limitarse solamente a la parte militar, sino que tiene que trascender por la parte religiosa. Es decir, que el hombre se va a convertir en un líder que maneja el tema militar y el tema religioso al mismo tiempo. ¿Y él por qué quiere hacer eso? Porque particularmente el sol era el elemento más importante de veneración y él quería aproximarse lo más que pudiese al sol. Y al adquirir este rol religioso, el control de los territorios, las batallas, las guerras, efectivamente todo el mundo comienza a verlo como un semidios, pero aquí en la tierra. Ahora, la mejor forma o la forma más inteligente para lograr ese cometido era generar toda una ciudadela que le permitiera mantener un control religioso, militar y político sobre toda su población. Pero él, que era un cliente bastante complicado, no podía localizar dicha ciudadela en cualquier sitio. Y miren las características que el hombre necesitaba. El emperador necesitaba que su nueva ciudad estuviese apuntando a ciertas estrellas, alineado con el sol, en medio de las montañas, con acceso al agua, y que las nubes también fuesen visibles. Y a que no adivinan, pues el sitio que cumplía con dichas condiciones es el sitio en el que nos encontramos en este momento, en Machu Picchu. Pero además de eso, el hombre no lo sabía que, aparte de escoger el sitio más complicado del mundo, tenía dos fallas ideológicas a extremo y extremo de la ciudad. Así que no se la estaba poniendo nada fácil a sus ingenieros y a sus arquitectos. Ahora, ¿recuerdan cuando les mencioné que había un elemento que era el que le podía dar vida pero lo podía destruir? Pues adivinen cuál es. Es el que hace que en este momento tenga este ridículo poncho rojo sobre mí, el agua. Como estamos en la cima de una montaña, necesitamos de un río para proveer agua a la gente que estaba aquí. O sea que ya ahí el hombre la puso súper complicada. Pero aparte de eso, el hacer una ciudad implica alterar el terreno, implica alterar la capa vegetal. Cuando hacemos eso, es cuando se pueden producir derrumbes, cuando hay un exceso de agua. Y si no me creen, denle una mirada a sus medios de comunicación en sus países. Siempre hay una zona erosionada, llueve y eso va a terminar derrumbándose. Entonces, los incas, que eran muy inteligentes, ya habían previsto cómo podían trabajar ese tema. Así como un edificio tiene una cimentación, toda esta ciudad tiene un grupo de cimientos. Vamos a verlo. El éxito de esta ciudad está basado en la construcción de estas terrazas. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Es simplemente una pequeña alteración del paisaje? No, la verdad va muchísimo más allá. ¿Recuerdan cuando les comenté que aquí se utilizó muchísimo más material del que podemos ver? Pues en realidad ese material está escondido aquí, atrás de las terrazas. Cuando ellos comenzaron a pulir el granito en la zona de los nobles, todo lo que iba sobrando ellos lo iban guardando. Entonces se hizo una primera capa con piedras gruesas a manera de filtro, después una capa delgada, después se puso arena y después se puso tierra. ¿Y ellos qué estaban buscando hacer con esto? Que cuando la lluvia cayera, se distribuyera de forma uniforme en todas las terrazas, de una forma tranquila y serena. Eso hace que, a pesar de que se haya alterado el terreno con las construcciones de las terrazas, el manejo del agua sigue siendo el mismo que si no hubieran tocado la montaña. Es el... Creo que se me está yendo la voz. Algo que es clave en los muros de las terrazas es que no son totalmente rectos. Tienen 5 grados de inclinación y esto es lo que permite que toda la tierra se esté conteniendo en dirección a la montaña. Esto le da muchísima estabilidad y va a evitar que cualquier derrumbe sea posible.
Bueno, casi cualquier derrumbe, porque cuando comenzaron a construir las terrazas hubo todo un segmento de 150 metros de ancho que se fue totalmente al piso. Entonces dijeron, pero ¿por qué sucedió esto si íbamos tan bien? Bueno, lo que pasa es que específicamente en ese punto de la montaña había muchísima más agua de lo previsto. ¿Esto desanimó a los incas? Pues claro que no. Lo que decidieron fue aprender de este error y dijeron, bueno, si aquí hay más agua de la que tenemos en el resto de la montaña, lo que vamos a hacer es que específicamente para estas terrazas vamos a generar unos desagües subterráneos. Y estos desagües subterráneos están acompañados de una red de más de 130 tubos que van a conducir el agua directamente a la selva. Imagínense, o sea, no es solamente el tema de arquitectura, que es el más visible, sino todo el tema de ingeniería hidráulica que lo tenían absolutamente claro. Amigos míos, estoy muy contento porque estamos a punto de llegar a las 11.000 personas en esta comunidad. Por favor, les pido, denme una manita, botón de suscripción, y si ya lo hicieron, pues recomiéndeselo a alguien más, es absolutamente gratis y de esa forma me están ayudando a que este contenido se promocione ante más personas en YouTube. Habiendo dicho esto, volvamos a Machu Picchu. Aquí se ve un espacio habitacional, no eran muy grandes, eran más o menos de unos 30 metros cuadrados, aquí podían vivir más o menos unas 4 personas y todo era solamente un gran espacio abierto donde habría una parte donde se podría cocinar, otra parte para dormir, seguramente habían cubis. De hecho, yo visité una casa inca, así que les voy a dejar por aquí el link para que le den una miradita. No nos habían enseñado en el colegio y en la universidad que todas las rocas de las construcciones de los incas eran absolutamente perfectas y bien talladas, porque eso no es lo que estamos viendo aquí. A ver, eso sí es verdad, esas construcciones en granito con esos bloques perfectamente tallados sí existen y están en la parte ceremonial y en la parte de los nobles. Aquí yo me encuentro en una casa original de una persona del común y es por eso que aquí vemos una roca que es un poco más rústica, mucho más simple, no tan trabajada como la otra, pero que igual tiene una riqueza arquitectural importantísima para nosotros en el día de hoy. ¿Y de dónde sacaron todo el material para hacer esta construcción? Bueno, ahí afortunadamente el emperador no la puso tan complicada y justamente al lado había una cantera. De hecho, aún en el día de hoy podemos reconocer este sitio y alcanzamos a reconocer también algunas piedras que quedaron como a mitad de camino entre la cantera y el sitio de construcción. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué quedaron a mitad de camino? Pues porque en ese momento llegaron los españoles, conquista, por lo tanto, todos aquellos que eran obreros tienen que tomar sus útiles, dejarlos a un lado y empuñar las armas para defender su imperio. Por ahí hay mitos de hace muchísimos años que dicen que los incas medían 2 metros de altura. Yo mido 1,74, 1,76, me quedan aquí como 30 centímetros. Yo dudo muchísimo que una persona que me midiera 2 metros fuera a hacer un arco de puerta de este tamaño. Así que esa idea yo creo que podemos irla desechando. Miren la magia de estos muros, no se utilizó ningún tipo de pega y las piedras están encajadas de forma perfecta. La magia para hacer esto es un tipo de sistema de macho-hembra que no podemos ver aquí, un poco como los legos. Y ellos tenían que ir puliendo cada una de esas piececitas, cada uno de esos elementos que hacía que funcionaba como lego para que las piedras no se llegaran a mover. Díganme si no eran unos genios. Ya habiendo solucionado el tema de los cimientos de la ciudad, ya habiendo construido edificios, pues ¿qué nos queda para que esto pueda vivir? El agua. Pero ¿y cómo se las arreglaron si el río está más o menos a 400 metros al fondo de un abismo? Es imposible pensar que el agua iba a venir de allá. ¿Recuerdan que les mencioné que este sitio está rodeado por 2 fallas geológicas? Pues miren que los incas, de una forma muy inteligente, se dieron cuenta que podían sacarle partido a esto. Estas fallas son 2 grandes paredes en granito y se dieron cuenta que si construían unos muros de unos 14 metros de altura, dando sobre esa falla, estaban generando un pozo. Y en ese pozo podían colectar el agua. Es decir, que allá habían generado un tipo de embalse, pero en el tope de la montaña. O sea que ahora solamente tenían que buscar la forma de conducir el agua desde ese punto hasta la ciudad. Los incas, sin duda alguna, eran muy buenos arquitectos, pero también eran muy buenos ingenieros y sobre todo eran muy buenos ingenieros hidráulicos, porque ellos lograron generar toda una red de conductos, de canales que iban a conducir el agua desde este embalse que les he mencionado hasta cada una de las viviendas que tenía Machu Picchu. Y gracias a esta maestría es que en esta ciudad no encontramos pozos, como en muchísimas ciudades que existieron siglos y siglos atrás en el pasado. Aquí lo que tenemos es una serie de canales que van a pasar al lado de las casas y de ahí cada persona, cada familia va a tomar el agua necesaria para su consumo diario.
se crearon múltiples fuentes, pero obviamente el emperador tenía que coger la primera. ¿Por qué? Porque de este embalse que les cuento, el agua pasaba primero por la casa del emperador. Tenía su fuente privada y de ahí el agua se conducía a otras fuentes que finalmente iban a llegar a las otras casas. ¿Y eso por qué se hacía? Porque esto era una forma de mostrar a su pueblo cómo él podía controlar los elementos de la naturaleza. Esta ciudad, sin duda alguna, es la más conocida, la más famosa en todo el Valle Inca. Pero no es la única. Hay ciudades también muy importantes como Ollantaytambo que fueron muy importantes dentro de la cultura inca. Esta ciudad definitivamente encontró una gran prosperidad, se convirtió en la joya de la corona y se le sacó mucho fruto y mucho partido por muchos años. Pero como es bien sabido, en algún momento llegaron los conquistadores españoles y eso comienza a marcar el fin del Imperio Inca. Ellos siguieron resguardados aquí por una muy buena cantidad de años, pero cuando ya vieron que era imposible seguir combatiendo a los ejércitos españoles, ellos deciden movilizarse hacia la selva amazónica y comenzar a combatir desde estos territorios. Pero ellos nunca logran encontrar Machu Picchu. Esta ciudad permanece así por siglos hasta que finalmente es descubierta a comienzos de los años 1900. Y bueno, el resto es historia contemporánea. Sabemos que Machu Picchu se convierte en un centro arqueológico de valor internacional y un sitio de patrimonio mundial. Y afortunadamente aún podemos disfrutar de él. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a lo que les acabo de explicar. Gracias a esa inteligencia y esa creatividad inigualable que tenían los incas, los cuales nos dan muestras y nos enseñan de cómo es hacer las cosas realmente bien. Vean, para que perduren 500 años después. Cuando yo estaba planeando este video y pensé en por qué Machu Picchu sigue construida 500 años después, yo me dije, pues de pronto hay una respuesta muy básica a eso, y es que en ese entonces no había corrupción. Y sí, efectivamente no la había, pero definitivamente lo que hace que la magia de este sitio perdure es el haber hecho las cosas de una forma tan estratégica y tan bien pensada. Y ojalá nosotros en el presente, hoy, pudiéramos aprender de lo que estas civilizaciones tan brillantes nos enseñaron en el pasado. Estuve esperando toda la vida para conocer este lugar y nunca me imaginé que estando aquí me iban a tocar las condiciones climatológicas más horribles del mundo, pero al mismo tiempo fue muy interesante porque nos ha permitido visualizar esas condiciones extremas a las cuales tenían que someterse los incas y ver cómo todas estas cosas que planearon para que la ciudad funcionara realmente funcionan, y eso hace que aún siga en pie en el día de hoy. En medio de un Machu Picchu absolutamente fantasmal, me les voy despidiendo el día de hoy. ¿Aprendieron algo? ¿Han venido a Machu Picchu? ¿Planean hacerlo? Por favor, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios y nos veremos a la próxima.